Hablando de las etapas de desarrollo cognitivo según Piaget, la primera etapa es de 0 a 2 años. En esta etapa sensorio-motora, los niños aprenden a través de los sentidos y las acciones motoras. Desarrollan, desarrollan la comprensión de la permanencia de objetos y para ellos saber que un objeto existe aunque no lo vean. Entonces, dentro de de otro enfoque también se lo conoce, dentro de este pensamiento mágico que el niño tiene o la niña tiene en ese sentido, todo lo que interpretan para ellos existe y a su manera, ¿verdad? Si le decimos el amor o escuchan algo del amor, para ellos eso tiene una forma, una manera, literal como ellos lo interpretan o a su vez como interpretan el entorno. Entonces, muy interesante en este punto, su forma de poder desarrollar es solamente prácticamente es por medio del tacto. Por eso es que toda la boca, tocar, meter los dedos en los interruptores, etcétera, etcétera, porque todo se va en base a eso y llevar a la boca. Y obviamente donde sienten sensaciones de gusto, de placer, van a estimularse incluso más. Y a veces ahí, por el desconocimiento, a veces incluso se los castiga. O se interpreta desde un pensamiento adulto, que el pensamiento del niño, la manera como lo interpreta es diferente. Entonces, es muy importante reconocer eso. Luego pasamos a la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, en la que Piaget expresa claramente que el niño comienza a usar el lenguaje y a representar el mundo a través de símbolos, comienzan las palabras, figuras, ¿sí? Entonces todo eso, y su pensamiento es egocéntrico y concreto, lo que dificulta entender conceptos abstractos al niño. Por lo tanto, es muy básico en ese sentido, pero como expliqué hace un momento, el tema del egocentrismo en ese sentido es muy interesante de que sentir que todo gira a su alrededor, ¿verdad? Y si en ese sentido no hubo, como hablábamos, de la asimilación y la acomodación, y fue funcional y equilibrado este proceso del pensamiento, va a generar que piense hasta adulto el tema del egocentrismo, ¿verdad? El tema del egocentrismo, por ejemplo, como terapeuta, cuando necesitamos trabajar mucho el tema del egocentrismo en algunos procesos, narcisismo, entre otro tipo de bajo autoestima, muchas veces tenemos que recurrir o ir a etapas o momentos que se vivió acá. Sí o sí, tenemos que ir acá a trabajar para lograr destrabar aquello que no se asimiló, no se acomodó de manera funcional para permitirle luego integrar de manera funcional. Les recuerdo que todo esto se queda en el inconsciente. ¿Sí? Cuando crecemos o vamos desarrollando, si no hubo una integración, una asimilación, acomodación funcional, claramente se queda con lo básico, integrando como una realidad funcional, pero el inconsciente que está todo acá va a generar estos pensamientos y procesos que se van a ver como adultos, que seguimos en etapas de la niñez emocional aún ahí nos quedamos. Así tenemos 40, 50, 60, 70 años, podemos habernos quedado en el inconsciente en esa etapa. Por lo que explicaba en su momento, la asimilación y acomodación no fue funcional. Luego, posteriormente, dentro del desarrollo cognitivo es muy interesante observar que existe la etapa de operaciones concretas, donde los niños desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre eventos concretos. Comprenden conceptos como la conservación, sabiendo que la cantidad no cambia, aunque la forma sí. Y es muy importante que a raíz de esta etapa, como explica hace un momento, recién el niño comienza a integrar la parte lógica. Y aquí, dentro del concepto religioso, como se lo quiera ver, empieza posiblemente a distinguir lo que es bueno, lo que es malo, entre comillas, desde una dualidad, como le enseña el entorno. Y aquí en este punto, incluso después comienza a cuestionar sobre algunas cosas que se le está enseñando, pero es muy importante que lo que vive acá trata de darle un sentido lógico a todo lo que vivió anteriormente. Y claramente la pregunta es, si aquí de 7 a 11 años recién empieza el proceso lógico de discernimiento, el proceso del pensamiento, ¿cómo es el pensamiento de acá? Y como explicaba hace un momento y vengo refiriendo a un pensamiento mágico, que es el pensamiento mágico donde el niño interpreta su realidad como él piensa, cree que es real y como lo observa. Entonces, como explicaba hace un momento, a esta edad, si mamá o papá tienen que salir a trabajar, si se queda el niño y la niña sola, aquí va a pensar que papá no lo ama, se queda solo. Pero acá va a comenzar a razonar, a integrar claramente que
ya papá, mamá tienen que trabajar, ese tipo de cosas, y empieza ese proceso. Pero entonces, es muy importante entender y reconocer esta fase que es muy importante. Antes de esto es el pensamiento mágico. Y toda esta información está en el inconsciente. Y si está en el inconsciente, está en el cuerpo. Y si está en el cuerpo, reside en el alma, en las emociones, pensamientos, como explicaste, un montón mágico, y en el cuerpo. Y es por eso que dentro del cuerpo existen lo que son las memorias celulares. Las memorias celulares básicamente son, entre otras muchas cosas, son todos estos eventos que vivió y cómo aprendió el niño o la niña, incluso desde que nació o antes de nacer hasta los 7 años, están en el cuerpo, están en las emociones. Y es por eso que los procesos de enseñanza es muy importante integrar lo que explicaba hace un momento, la parte física y la parte emocional, que son muy importantes porque allí se desarrolla la cantidad tanto de lo que va a suceder en su personalidad. Hoy por hoy también se explica que la personalidad, la personalidad del individuo se estructura en los primeros 7 años de vida. Hablando de la última etapa de desarrollo cognitivo, nos encontramos con la etapa de operaciones formales. En esta parte, los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta e hipotética, pudiendo razonar sobre los problemas morales, éticos y filosóficos. Y claramente aquí, a partir de los años, estos 11 años es cuando comienzan a cuestionar todo lo que vivieron en las anteriores etapas. Generalmente, en nuestra sociedad, hablamos que la etapa de la adolescencia hasta se la ha etiquetado, yo diría, de una manera muy violenta cuando se habla de que la etapa, bueno, en mi país hablamos de la etapa del burro, no sé, en otras etapas, pero es muy violenta esa etiquetación, porque claramente en esta etapa los niños ya, los adolescentes, ya tienen la capacidad, como hablábamos en su momento, de razonar ya problemas morales, éticos y filosóficos, donde ya nos damos cuenta, y los chicos ya se dan cuenta que si papá me decía, no tomas, pero sin embargo papá toma, entonces el adolescente, bueno, dice, pues si papá dice no toma, pero toma, yo por qué no lo puedo hacer, ¿sí? Y si papá lo toma, y yo, hablando del alcohol, y me dice que no tome porque eso es malo, entonces en realidad, ¿qué es malo si lo hace? ¿Es bueno o es malo? Entonces, con todos esos anteriores aspectos, aquí comienza ese razonamiento y claramente comienza a razonar de manera muy interesante todo lo que está sucediendo en su entorno. Por eso es muy importante reconocer estas etapas para poder identificar cómo poder enseñar, cómo poder implementar las herramientas que hablamos hace un momento. Hablando de la etapa sensorio-motora, lo que se sugiere en el aula, en el proceso de la enseñanza en la escuela dominical especialmente, es utilizar juguetes suaves con formas bíblicas como el arca de Noé y animales para enseñar historias simples, ya que esto ayuda a que los niños puedan conectar conceptos abstractos con experiencias tangibles. Eso es algo muy importante en el uso de objetos concretos. Recuerden que en esa etapa, como es muy sensoriomotora, necesita tocar, necesita percibir, necesita sentirlo en ese sentido mientras se lo va explicando. Por otro lado, también muy importante que en este momento es muy importante en esta etapa que se puedan realizar actividades que incluyan mucho movimiento, como canciones con gestos, por ejemplo, los dedos de las manos, permitir a los niños aprender mientras se mueven y se divierten. Y claramente son también donde el maestro necesita modelar estos puntos. Y aquí también es muy importante integrar incluso otras técnicas que hoy por hoy todavía no son muy bien vistas dentro del concepto o dentro de los temas de la iglesia. Pero, por ejemplo, es muy importante aquí, desde ahí, incluso ayudarlos con este tema de música que sea muy relajante, ¿no? Incluso ahora tenemos música que tiene diferentes vibraciones, ¿sí? Entonces, cada vibración hoy por hoy, la ciencia, digo, gracias a Dios que la ciencia ha logrado desarrollar esto, donde cada vibración trabaja incluso un nivel emocional y espiritual. Entonces, donde se podría usar ese tipo de música de fondo, donde ellos puedan tener este tipo de conexión, porque claramente si en esta etapa son muy sensitivos y claramente estas sensaciones vibracionales de la música son energía y el cuerpo es energía, entonces eso va a permitir que incluso haya una relajación, existe una relajación
y puede integrarse. Y por último, el desarrollo de la comprensión, en donde se debe incluir juegos que fomenten el aprendizaje a través de la acción. ¿Sí? Al interactuar con el entorno, los niños pueden desarrollar la comprensión de la permanencia del objeto esencial en esta etapa. Entonces es muy importante el uso de estos aspectos de herramientas en la etapa sensorio-motora. Hablando de las etapas de la etapa sensorio-motora, por ejemplo, podemos usar, por ejemplo, el Salmo 23.1, cuando habla que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por ejemplo, ahí un objetivo muy importante en base a esta etapa, en este de los niños, sería enseñar a los niños que Dios es nuestro cuidador y que siempre está con nosotros. Y las actividades que podemos usar, por ejemplo, los objetos sensoriales, podría ser una manta muy suave para representar el cuidado de Dios, una manta, unas son muy bonitas, sensibles, muy acogedoras e incluso calientitas. Envolver a los niños con la manta mientras se les dice, Dios te cuida, como esta manta te abraza. Entonces, en esa sensación de esta manta, ellos van a sentir este abrazo, ¿verdad? Y que incluso sería muy importante en este punto, incluso hasta integrar a los papás, ¿no? Donde los papás puedan decirle palabras lindas, ¿no? Yo te cuido, voy a estar siempre contigo, o más que siempre contigo, mi amor va a estar contigo cuidándote, Dios está contigo presente, así como está presente en mi vida. Entonces, palabras, frases, pero donde el niño pueda sentir estas sensaciones y percibir, e incluso en la manera como hablarle al niño también va a ser muy importante. Y como explicaba hace un momento, el momento que yo le abro, al momento que se le va hablando al niño, mirando hacia a los ojos, con expresiones que expresen claramente el cuidado. Y eso es muy importante, que luego lo vamos a hablar, el apoyo emocional de los maestros, que es muy importante. Yo tengo uno de mis profesores que mi formación me encantaba cuando trabajamos el cuerpo, decía, el cuerpo nunca miente, ¿sí? Si tú no sabes cómo expresar la emoción del cuidado, del acompañamiento, de la paz, de la paciencia, claramente el niño va a percibir como en la paz, ¿no? Si yo le digo, yo estoy para cuidarte, Dios está para cuidarte, ¿verdad? Y lo hago así enojado, asustado, o hasta con ansiedad, entonces va a percibir el niño. Entonces, es un punto muy importante en ese sentido para poder comprender. Y por eso es que es muy importante que el momento que Dios digo, Dios me cuida, ¿verdad? Ah, Dios me cuida, ¿sí? Ah, Dios me cuida, o Dios nos cuida, ah, Dios nos cuida, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante en este proceso, porque los niños todo eso lo perciben y les recuerdo que en ese punto ellos no tienen el pensamiento lógico, es lo que ven, eso es la realidad y con eso se queda. Y se queda en el inconsciente, se queda en el cuerpo, recuerden eso, se queda en el cuerpo. Y por lo tanto, el cantar una canción, ¿verdad? Muy bonita, puede ser para niños que hablen sobre esto, ¿no? Y mientras se lo está cantando, incluso cantar la canción, hacer abrazos que sean de contención, ¿sí? Porque si yo soy un profesor que en mi vida me abrazaron y que en esta etapa se quedó el punto, que no me abraza nadie, y luego tengo que hacer esto, va a ser muy difícil mientras yo no lo integre primero. Recuerden que esa parte es súper importante, yo diría la más importante desde mi punto de vista, esta y la siguiente etapa. Y entonces, los materiales va a ser muy interesante observar la manta suave, juguetes que representen posiblemente ovejas que pueden relacionar con el Salmo 23. Y una forma de ir evaluando también es ir observando cómo los niños responden a las sonrisas o a las acaricias, ¿verdad? O los gestos de comodidad. Porque si yo le estoy diciendo Dios te cuida y el niño comienza a llorar y a gritar y asustado, pues, hay que evaluar esa situación, desde dónde o qué está viendo el niño o la niña. Entonces, es muy importante en ese sentido, como un ejemplo práctico de cómo se podría trabajar y buscar claramente clases que permitan no vamos a dar aquí un tema sobre la gracia, va a ser muy difícil porque no van a entender, pero sí cosas como estas, donde temas que son muy importantes que ellos lo van a poder integrar. Hablando de la segunda actividad de la etapa preoperacional, es muy importante usar historias bíblicas acompañadas de imágenes
y objetos concretos como el arca de Noé en miniatura, con captar la atención de niños y ayudarles a comprender de manera narrativa. El juego de roles también es muy importante en este proceso, ¿sí? Incorporar roles donde los niños puedan representar las historias bíblicas, ¿verdad? Como la de David y Goliat, usando disfraces simples para hacer las experiencias más interactivas. Entonces, es muy importante el juego en este punto. Uh, por otro lado, también es muy importante seguir incluyendo actividades sensoriales donde puedan usar todos los sentidos a nivel kinestésico, olfativo, visual, auditivo, del tacto, ¿sí? Entonces es muy importante ellos puedan usar, y ahí es donde se pueda incluso percibir, tocar, hasta comer o lamer, ¿sí? Y canciones con gestos, cantar canciones líricas simples que incluyan gestos como Dios me cuida de igual manera para ayudar a los niños a comprender de manera divertida y participativa, porque recuerden que aquí estamos en los 2 a los 7 años. Entonces, es muy importante que podamos observar. Y aquí podemos, por ejemplo, a manera de práctica, podemos, por ejemplo, usar la historia de Jonás, ¿sí? Jonás del capítulo 1 al capítulo 2, donde podamos enseñar de cómo Dios nos escucha y nos socorre cuando nosotros tomamos conciencia o nos damos cuenta que no obedecimos y nos arrepentimos. Entonces, aquí va a ser muy importante la historia visual para contar la historia de Jesús usando, como explicaba hace un momento, imágenes grandes y coloridas, mostrar un pez como de juguete para representar al gran pez mientras se va haciendo la narrativa de manera obviamente práctica y lo más funcional. Y los juegos de roles donde los niños puedan actuar la historia cuando usando diferentes disfraces que sean simples. Una tónica para Jonás y un sombrero de marinero, otro un pez, y donde ellos puedan representar esta escena. Entonces, va a ser muy importante en este aspecto donde los niños puedan observar los materiales que se explicó, y es muy importante luego evaluar, ¿no? Y la pregunta, una forma de pregunta, de evaluación para poder observar si está captando. Recuerden que anteriormente la evaluación era observar que mientras digo al niño Dios te cuida y se siente a gusto, era esa forma de evaluación. Pero acá en cambio sería preguntas, por ejemplo, ¿qué hizo Jonás cuando estaba dentro del pez? Para ver si captaron, porque la idea, por ejemplo, en este ejemplo rápido que se hace es reconocer que ellos puedan ver que pueden, como Dios está ahí para escuchar cuando la persona decide buscar su ayuda, ¿sí? En ese contexto. Entonces, con esa pregunta podríamos estar haciendo una evaluación. Hablando de la aplicación, la etapa de operaciones concretas, aquí desde los 7 años en adelante, se enseña y aquí se comienza a hablar de historias bíblicas para que involucren problemas morales simples, como la honestidad de José o la valentía de Daniel, para fomentar el pensamiento lógico. Como explicábamos, desde los 7 en adelante el niño comienza ya a incluir el tema del pensamiento lógico. Actividades prácticas, implementar actividades prácticas que permitan a los niños resolver problemas, como un laberinto que representa el viaje de Moisés por el desierto, con diferentes actividades para que ellos los puedan resolver. También se puede usar mucho la discusión grupal, donde mediante una pregunta que se plantee a los niños, ellos puedan resolverlo, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentas en tu vida? ¿Cómo puedes confiar en Dios para superarlos? ¿Verdad? Y otra puede ser la evaluación de aprendizaje, observar si los niños pueden relacionar las historias bíblicas en situaciones de su vida diaria. Claramente, esto como esto, la pregunta sería cómo esto puede sí o sí, o cómo de qué manera esto que acabamos de aprender puede aplicarse en la vida, ¿no? Por ejemplo, una historia en esa etapa que es muy interesante, por ejemplo, se puede hablar de David y Goliat, basada en el primer libro de Samuel 17. Uno de los objetivos de esta enseñanza en esta edad sería enseñar cómo podemos aprender de Dios y atravesar grandes desafíos. Y una actividad práctica puede ser organizar un juego de ondas, ¿sí? Con materiales simples, ¿verdad? Que sean seguros claramente, que no genere que se lastimen o autolastimarse, ¿sí? Entonces, con bolitas, ¿verdad? Bolitas de papel puede ser,
o de frijoles o algo así, entonces comenzar a usar eso, ¿no? Y explicar cómo David usó una onda para vencer a Goliat. Entonces usar esto y poner un objeto grande y posiblemente alto y en base a eso usar cómo fue esto, ¿no? Y al final, una discusión grupal que podría generar es qué desafíos enfrentas en tu vida, cómo puedes confiar en Dios para superarlos. Y luego posiblemente en esa edad puede ser, ¿no? Sacaste una baja nota en matemáticas, ¿verdad? O en alguna otra materia, ¿cómo puedes tú superar esto? ¿Verdad? En base a lo que acabas de vivir. O a su vez, no puedes jugar mucho fútbol porque no eres tan bueno, entre comillas, ¿cómo puedes superar esto? Entonces, es llevar a algo práctico. Tampoco vamos a poner un problema tremendo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer si quedas en bancarrota? Porque no tienen ni idea de lo que es la bancarrota ellos, pero sí van a poder conocer este tipo de cosas. Entonces, y una forma de evaluarlo va a ser cómo los niños pueden relacionar la historia de David con situaciones en su vida diaria durante la discusión. Ese va a ser el punto para poder reconocer y decir, sí, integramos la enseñanza. Porque lo importante de esta edad ya es que ellos integren cómo lo espiritual se relaciona en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales y también intrapersonales. Y actividades para la etapa operacional formal. Hablamos de los 11 a los 18 años, ¿verdad? Aquí es muy importante trabajar mucho sobre debates sobre problemas éticos. ¿Sí? Es muy importante organizar debates sobre temas bíblicos complejos como la gracia y la justicia de Dios, animando a los adolescentes a expresar sus opiniones, razonamientos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano y cómo aplicar sus enseñanzas en situaciones cotidianas, en el día a día. Entonces, claramente aquí ya podemos, como expliqué hace un momento, ya ingresar ya con temas doctrinales o teológicos que son mucho más abstractos, que son de mucho razonamiento y que son también de mucha influencia en el pensamiento y en la práctica espiritual. También es muy importante aquí ya comenzar con proyectos de servicio comunitario, que es muy importante. Creo que esa es una parte que quizás la religión, como religión, y cuando hablo de espiritualidad, claramente se puede integrar los dos aspectos, pero muchas veces creo que cuando la iglesia se queda entre cuatro paredes y no proyecta ese lo que es el amor, el servicio y la paz hacia la comunidad e influye sobre la comunidad, desde el hecho del amor al prójimo. Claramente eso se queda en cuatro paredes, que es netamente teoría y que eso no quiere decir exactamente espiritualidad. Entonces, una parte muy importante en esa etapa sí es involucrar a los chicos en actividades de servicio de comunidad. Ir a, quizás el tema de la creación, por ejemplo, ¿no? Cuando Jehová Dios creó el mundo, el tema de y todo lo que hizo fue bueno, bonito, hermoso. Cuando le dice a Adán y Eva, vayan, cuiden la naturaleza. Por ejemplo, de esos pensamientos abstractos se puede sacar cosas muy interesantes y un servicio comunitario sería, por ejemplo, vamos a sembrar árboles, por ejemplo, y eso ya va a generar el tema del contacto con la naturaleza, con el contacto del cuidado conmigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza, que eso ya es comenzar a integrar la conciencia, ¿verdad? En cuidado en todos los ámbitos, ¿sí? Y obviamente también en otros aspectos donde claramente se puede observar el tema de la interacción. Entonces, en esta etapa va a ser muy interesante, muy bonita sería que ya sí, si bien es cierto, puedo dar una charla este domingo sobre este tema ético, por ejemplo, pero el próximo domingo ya tenemos el proyecto de salir a la comunidad o entre semana, no sé, pero donde se involucre el tema de poder accionar ya y este tema, ¿no? Las reflexiones personales, que va a ser muy importante, va a ser invitar a los adolescentes y así a discutir nuevamente o hablar temas muy, muy importantes con respecto al tema ético, moral, que son de mucha importancia. Y la otra es fomentar la expresión creativa a través de proyectos artísticos que representen su identidad y valores cristianos. Y va a ser muy interesante el tema de, por ejemplo, crear murales que representen historias bíblicas o sus propios testimonios. Y aquí es muy importante incluso incluir mucho esto del arte terapia, donde el arte terapia permite desde la parte inconsciente proyectar lo que está adentro y también me va a permitir, si conozco un poquito de esto,
reconocer en el adolescente qué aspectos que están en el inconsciente, que se quedaban atrás, que se podría trabajar. Y permitir también, por medio de eso, integrar y también observar cómo podemos avanzar con el nuevo conocimiento, la nueva información a nivel cognitivo que el adolescente ha logrado poder integrar. En esa situación, por ejemplo, tranquilamente podemos nosotros observar otro tipo de trabajos muy importantes. Podemos aquí aplicar la enseñanza de Lucas, ¿sí? De Lucas capítulo 10, 25 a 37 del samaritano, por ejemplo, donde su objetivo es enseñar la importancia de mostrar amor y compasión hacia los demás, incluso cuando es difícil, incluso cuando no es parte de tu credo, de tus pensamientos, que la idea sería llevar al punto de que la religión no debe ser el punto de conflicto. Al contrario, desde una espiritualidad es el punto de integración y de servicio sin mirar a quién lo hacemos, independientemente de lo que piensan o sientan o crean en ese aspecto, ¿no? Entonces, y aquí podría entrar debates bíblicos, como por ejemplo, plantear situaciones hipotéticas. Si vieras a alguien siendo tratado injustamente, ¿qué harías? ¿Verdad? Y en base a eso, relacionar la discusión en la parábola del buen samaritano y encontrar puntos de acuerdos grupal. Por otra parte, también, aparte después de esto, un proyecto de servicio puede ser organizar una actividad de servicio como visitar a personas necesitadas o preparar paquetes de ayuda para poder poner en práctica la enseñanza. Yo incluso me iría incluso a cosas mucho más fuertes, ¿no? Adolescentes, lo explico cuando yo tuve una experiencia donde tuve que solamente ir a platicar con una persona que estaba con problemas de consumo de alcohol. Estaba en el parque completamente, se notaba que había consumido y estaba sin comer. Entonces la idea era, nos pidieron llevar y comer algo de un pan, ¿sí? Y ahí darle y platicar un rato. Y solo esa plática de 10, 15 minutos para mí fue muy impactante el hecho de dónde observo al otro, ¿no? Y no etiquetarlo, juzgarlo por su apariencia física, su condición, su adicción, sino simplemente sentarme a platicar, escucharlo y claramente eso cambió mucho mi perspectiva en cuanto a lo que es el tema del servicio y mirar al otro, a la otra de otra perspectiva. Entonces, eso va a permitir, ¿verdad? Una forma de poder trabajar de manera muy profunda y eso va a permitir también a los adolescentes integrar esto, ¿no? Y la evaluación podría ser que se escriba una reflexión sobre cómo se aplica una enseñanza de buen samaritano en su vida diaria o incluso pedirles que puedan dibujar o explicarse un momento de su problema o de alguna situación algún punto ético, cómo ellos los pueden integrar con una obra de arte, que sería muy importante en ese sentido, desde la pintura, desde la escritura, desde la, la dramatización, ¿verdad? Desde crear algo. Entonces, sería muy importante. Claramente para ello necesitamos reconocer cuáles son sus habilidades y talentos. En este sentido, terminamos aparte de Piaget y pasamos a la otra teoría de desarrollo psicosocial de Erikson. Erikson propone que el humano no se limita a la infancia, sino que continúa a lo largo de toda la vida enfrentando desafíos en cada etapa. Erikson habla que desde el principio hasta al final de sus días, todo el tiempo hay un aprendizaje, todo el tiempo hay un proceso. Erikson describe 8 etapas, pero en este caso solo vamos a analizar 5 etapas que nos corresponden al tema que estamos viendo sobre el ministerio de la escuela dominical. Eh, Propone, ¿verdad?, que las etapas del desarrollo psicosocial, que cada etapa implica un desafío central que surge de la interacción entre las necesidades biológicas del individuo y las demandas sociales, resolviendo conflictos para desarrollar virtudes. Y esta parte es muy importante con Erikson cuando explicamos hace un momento que la parte biológica, física, juega un papel súper importante, porque claramente ya incluso existen necesidades básicas donde se interaccionan con la parte emocional y cognitiva y que son de mucha importancia para poder vivirlas y sobre todo cómo saber resolver esas necesidades o conflictos que se presentan en cada etapa.
que al final son crisis normativas. Las crisis normativas prácticamente son crisis que sí o sí van a existir independientemente de la persona que sea. ¿Sí? Y entonces en ese punto habla de la importancia de la resolución de conflictos, donde al ser exitosa permite que se desarrolle una virtud que va a generar como un punto profundo en su vida que va, cuando sea adulto lo va a poder desarrollar y vivirlo de manera muy importante. Si ese proceso no se desarrolla, ese proceso de adaptación, de integración y de superar estos conflictos, si no lo logra, va a generar un conflicto a nivel psicológico que incluso puede determinar incluso traumas psicológicos a nivel personal, efectivo o a su vez a nivel conductual. Entonces, por eso es muy importante conocer estas etapas. En este sentido, vamos a iniciar con la siguiente etapa, confianza versus desconfianza.